Hola, explorador de la sombra. Hoy vas a escuchar algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Te hicieron daño a propósito, y no tienes por qué quedarte con el papel de víctima pasiva. Este video te mostrará desde la psicología oscura y la sabiduría de Jung, cómo detectar la intención, recuperar tu poder y provocar con astucia y dignidad el arrepentimiento en quien te hirió. Antes de seguir, si este contenido te interesa, dale like y suscríbete al canal. Aquí no endulzamos la verdad, la diseccionamos. Si quieres más análisis fríos y efectivos sobre la conducta humana, activa la campanita. No fue accidente. Hay heridas que son accidente y otras que son diseño. Una palabra medida, una humillación frente a testigos, una maniobra para dejarte fuera del mapa social. El agresor intencional no solo busca dañarte, busca reescribir tu posición en relación a él. Someter, anular, humillar o ganar ventaja. Desde la mirada de Carl Jung, lo que te hicieron toca tu sombra. Esa parte vulnerable y reprimida que cuando se activa provoca reacciones automáticas, rabia, vergüenza, deseo de venganza, que el otro espera y alimenta. Entender esto no es excusar al agresor, es aprender sus reglas para poder jugar mejor. La psicología experimental nos dice que las personas que dañan intencionalmente suelen buscar dos cosas: control y restauración de autoestima propia a expensas de otros. Neurobiológicamente, humillar a alguien activa redes de recompensa en ciertos perfiles. Gana estatus, recibe validación del grupo o reduce su propia disonancia interna. La dinámica se alimenta de proyecciones. El atacante proyecta su propia vergüenza sobre ti y espera que reacciones exactamente como él ha predicho. Si reaccionas de la manera esperada, rabia descontrolada, disculpas humilladas, retraimiento paranoico, él gana dos veces. Te domina y reafirma su mundo narrativo. Aquí empiezas a jugar con ventaja. La clave no es igualar la agresión, sino producir un efecto más profundo y permanente: el arrepentimiento. No me refiero a un lo siento superficial ni a lágrimas fingidas. Hablo de esa incomodidad interna que desarmas como a quien dañó y lo obligas a enfrentarse a su propia sombra. Eso se consigue con estrategia psicológica, con conocimiento de las ciencias sociales y con una dosis de inteligencia emocional aplicada al conflicto. Primero, identifica la intención con precisión quirúrgica. No confundas torpeza con daño deliberado. Observa patrones. Se repite la misma conducta en distintos contextos. El daño tiene audiencia. Ocurre frente a otros para maximizar humillación. Hay una sonrisa controlada después del hecho. Te colocan sistemáticamente en una posición que disminuye tu estatus. Las pistas del daño intencional son silencios estratégicos, comentarios calibrados que te dejan fuera y una refrigeración emocional que no busca reparar sino consolidar ventaja. Te doy una historia breve. Laura trabajaba en un equipo creativo. Cada vez que presentaba una idea, Marco la interrumpía con un comentario seco que hacía reír a los demás. Luego, en privado, le decía: «No te pongas dramática». La primera vez pudo parecer un mal día. A la tercera, Laura notó el patrón. Marco lo hacía solo cuando había superiores presentes. Sus interrupciones disminuían su visibilidad. No era torpeza, era cálculo. Identificar eso cambió todo. Dejó de intentar justificar, dejó de disculparse por su nerviosismo y empezó a documentar conversaciones, a buscar testigos discretos y a controlar su lenguaje corporal para no ofrecer la reacción que Marco esperaba. Segundo, sostén la mirada sin regalarle tu existir. Cuando el daño es intencional, la reacción impulsiva es la trampa ideal para el agresor. Él necesita verte perder el control para justificar su conducta y reconstruir su narrativa. La psicología social habla de la teoría del intercambio. El agresor evalúa costos y beneficios. Si tus respuestas le son previsibles y baratas, rabia visible, lloros, súplicas, su beneficio es alto y el costo bajo. Sostener la mirada,
una calma fría, una voz medida, una ausencia estratégica. Incrementa el costo para él porque rompe su script. No es frialdad por frialdad, es control estratégico de tus estados para desajustar al otro. Tercero, convierte hechos en evidencia y emoción en mensaje. Hay 3 elementos que desarman al manipulador: claridad, pruebas y dignidad. Claridad. Nombra lo que pasó sin epítetos ni exageraciones. Pruebas. Registra fechas, mensajes, testigos. La evidencia transforma la memoria emocional en un relato verificable. Dignidad. No te humilles pidiendo afecto donde hubo intención de dañarte. Cuando Laura empezó a responder a Marco con frases cortas, documentadas y con testigos, dejó de entrar en su juego. No gritó, no buscó simpatía pública. Simplemente hizo que la realidad quedara visible. La evidencia obliga a la cognición. Quien dañó se ve obligado a integrar hechos concretos que chocan con la narrativa que sostenía. Cuarto, usa el espejo psicológico sin perder tu moral. Hay una técnica sutil de la psicología oscura que no consiste en atacar sino en reflejar. Responder al daño con una versión pulida de lo que se espera pero que contiene una pausa moral que el agresor no puede justificar. Por ejemplo, si alguien busca humillarte publicando un comentario cruel, en lugar de contestar con ira, publicas una respuesta firme que documenta el hecho y expresa tu postura con elegancia. Esa diferencia, tu compostura frente a su agresión, es un espejo social que a menudo produce disonancia en quien atacó. Ella espera humillarme y en cambio proyecto dignidad. ¿Qué me pasa? Es uno de los detonantes más potentes del remordimiento cuando se hace bien. Quinto, florece donde te hirieron. La ciencia evolutiva habla del signaling. Mostrar que sobreviviste y te elevaste es una señal de fitness social. No se trata de ostentación vacía. Se trata de restablecer tu valor de forma discreta pero visible. Retroalimentar tu vida. Desarrollar proyectos, mejorar tu presencia profesional, cultivar tu red. Envía un mensaje que el agresor no puede silenciar. Su daño no te destruyó, te transformó. Esa transición vista por otros puede generar en quien hirió una mezcla de vergüenza y de impotencia, ingredientes primarios del arrepentimiento genuino. Termino esta parte con algo esencial: identificar la intención, sostenerte con calma, documentar con claridad, usar el espejo psicológico y reconstruir tu vida son las primeras maniobras de quien pretende no solo sanar, sino provocar en el agresor una confrontación con su propia sombra. Esa confrontación no siempre desemboca en disculpas públicas. A menudo nace como incomodidad interna, como la conciencia de haber cruzado un límite humano. Esa semilla puede germinar o morir según lo que hagas después. Esta es la primera trinchera: verla, nombrarla y responder con inteligencia. La segunda trinchera empieza cuando comprendes que el arrepentimiento del otro no se consigue buscándolo, sino convirtiéndote en el recordatorio viviente de lo que él no pudo destruir. La psicología oscura se nutre de la paradoja. Cuanto menos persigues la validación del agresor, más poder ejerce sobre su mente. Carl Jung decía que quien no enfrenta su sombra se ve condenado a proyectarla sobre los demás. Y cuando tú rehusas jugar el papel de víctima, obligas al otro a ver su sombra sin tu ayuda. Ese es el inicio de su tormento. Hay una verdad incómoda. Muchos que te dañan lo hacen porque no soportan la calma ajena. Su paz es frágil, su ego débil y su identidad depende de sentirse por encima de alguien. Por eso atacan a quien brilla, al que destaca, al que muestra una integridad que ellos no pueden sostener. Su herida narcisista busca a quien arrastrar al mismo barro, pero cuando no consiguen hacerlo, cuando ven que el daño no te quebró sino que te refinó, la grieta se les devuelve. Ese proceso interno, ese eco psicológico, es lo que Jung llamaba la confrontación con la sombra, el momento en que el sujeto se ve obligado a reconocer el mal que proyectó y el bien que no supo habitar. Mira lo que ocurrió con Daniel.
Su socio Andrés lo traicionó filtrando información confidencial para quedarse con un cliente. Andrés pensó que con eso lograría posicionarse y dejar a Daniel fuera del juego, pero Daniel no reaccionó con furia. No intentó vengarse ni destruirlo. Se retiró, rearmó su proyecto y 3 meses después presentó una propuesta aún más sólida. Cuando el cliente descubrió la maniobra de Andrés, no hubo escándalo, solo una evidencia silenciosa que hablaba por sí misma. Daniel no tuvo que decir una palabra. Andrés, en cambio, comenzó a justificar sus actos una y otra vez, hasta que la culpa empezó a asomar disfrazada de ansiedad. Eso es lo que ocurre cuando la realidad deja de sostener la narrativa del agresor. La mente se fragmenta y la disonancia se vuelve insoportable. La clave está en comprender que el arrepentimiento real nace del desorden interno del que dañó. No lo produces con súplicas ni con castigos, sino con una coherencia tan sólida que funcione como espejo moral. Las investigaciones en neurociencia moral muestran que cuando una persona es confrontada con la evidencia de su propia incoherencia y no puede escapar ni justificarla, se activan áreas cerebrales asociadas con la culpa y la reevaluación del yo. Esa incomodidad es el terreno fértil del arrepentimiento, y solo aparece cuando el otro no puede volver a colocarte en el papel de víctima. No te confundas. Provocar arrepentimiento no es manipular, es exponer. Es usar la luz como herramienta de transformación psicológica. Pero esa luz tiene que ser fría, no emocional. Si la usas para humillar, pierdes el poder. Si la usas para mostrar, lo mantienes. Por eso la distancia emocional es tu aliada. Te permite actuar con cálculo y no con impulso. El agresor, acostumbrado a que el daño genere caos, no sabe cómo moverse cuando hay serenidad. Tu calma lo desorganiza más que cualquier venganza. Cuando logras mantener ese equilibrio, el poder cambia de manos, porque la mente del agresor empieza a percibirte no como una víctima, sino como una figura que no puede controlar ni comprender. En términos junguianos, te conviertes en su sombra viva, la proyección que él mismo creó, pero que ahora lo observa desde la altura. Y nadie soporta mucho tiempo mirarse en un espejo que devuelve exactamente aquello que quiso negar. Ese es el principio del arrepentimiento silencioso. Cuando el otro no puede borrar tu imagen de su mente, porque representa la verdad que no puede asumir. Cuando el agresor finalmente se enfrenta al peso de su propia sombra, algo se quiebra dentro de él. No lo verás necesariamente pidiendo perdón. Tal vez lo notes en su mirada que evita la tuya, en sus gestos torpes al intentar justificar lo que ya no puede sostener, en ese silencio incómodo que ahora lo acompaña donde antes reinaba su arrogancia. Ese silencio es tu victoria, no porque lo destruyas, sino porque lo obligas a ver lo que realmente es. En la psicología oscura, eso se llama inversión del poder simbólico. Cuando el que fue objeto se convierte en espejo y el que manipuló termina atrapado por su propia creación. Jung lo explicó de forma magistral. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No puedes controlar si el otro se arrepiente, pero sí puedes controlar que su daño deje de definirte. Cuando entiendes eso, te liberas. Te conviertes en el punto ciego del agresor, en la representación viva de la lección que no quiso aprender, y ahí radica el auténtico poder, no en hacer sufrir, sino en demostrar con hechos y presencia que el dolor no te destruyó, te despertó. Así es como logras que se arrepientan, no persiguiendo su conciencia, sino mostrándoles con tu transformación lo que nunca podrán poseer. No necesitas venganza, porque ya tienes algo más poderoso. La verdad a tu favor, y la verdad cuando se muestra con calma y coherencia, tiene un eco que retumba en la mente de quien hizo daño mucho más que cualquier castigo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste esa chispa de fuerza interior al escuchar estas palabras, dale like y suscríbete al canal. Aquí no hablamos desde la victimización, sino desde la conciencia. Cada semana te traigo herramientas de psicología oscura,
Análisis profundo y estrategias mentales para que tomes el control de tu vida y nadie más lo haga por ti. Porque conocer la oscuridad no es volverse oscuro, es aprender a caminar sin miedo dentro de ella.